Ahora sí está con nosotras Victoria Rosell. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Bien, Oye, bien. teníamos muchas ganas de que vinieras porque, bueno, ha sido una semana, yo creo, ¿no? Que para todas las feministas bastante movida. Para empezar por algún punto de todo esto que hemos vivido, ¿tú has llegado a ver las declaraciones completas de Elisa Moulia y de Íñigo Errejón, del juez carretero también? Sí, sí las vi. Me costó un poquito y hacía tiempo que no le hablaba a la tele. No digo hablar, pero en Sí. realidad grité a la tele. Pero sí, las vi enteras. Y no sé tú como profesional también, qué cosas viste en ese interrogatorio que nunca se deben hacer, ¿no? O que deberían ser cuanto menos motivo suficiente como para apartar a ese juez, que yo creo que es algo que ya todos y todas tenemos bastante claro de este caso. Bueno, apartar al juez, ahora si quieres después Hmm. entramos, es, vamos, plásticamente imposible. Sí, Yo creo que no va a ser factible y hay una garantía en la Constitución que es la inamovilidad judicial y el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley. Pero bueno, ahora entramos en esto más técnico. Lo que no se debe hacer, yo hacía muchos años que no veía, y yo, claro, al estar en una audiencia provincial y ver las apelaciones de estos jueces de instrucción y también juzgar los delitos graves que ellos investigan, por ejemplo, las agresiones sexuales, que tenemos todas las semanas un juicio, vemos muchas declaraciones grabadas, obviamente. Y hacía muchos años que no veía en una sala de vistas tan cutre, que por lo visto en Madrid sí que es de las comunidades autónomas, yo no he ejercido nunca en Madrid, el de las comunidades autónomas que menos medios ponen a la justicia, eso parece ser que es cierto, pero que parece que sí que tienen unas salas con unas sillas normales y sobre todo los jueces también tienen sus despachos, los letrados de la Administración de Justicia con sillas normales. Bueno, hacía tiempo que no veía en una sala una testigo que es víctima obligada a permanecer de pie y si no sentarse en un banquillo, pero banquillo de los viejos banquillos de madera, y estar con un micro de pie que evidentemente se puede bajar y ajustarse a que estés sentada sin acompañar, cuando tienes derecho a llevar a un acompañante de tu elección, que no sea ni abogada ni procuradora ni sí. nada, tu amiga, la persona que te dé confianza, como si vas con tu madre. Y por supuesto con un vaso de agua sentada y con un micro de mesa, ¿no? Entonces, claro, esto es importante sobre todo porque como no dura 10 minutos ni mucho menos y es tratada de esa manera tan violenta, hay un momento al final en que se ve perfectamente que Elisa incluso pierde el equilibrio de lo cansada que está. Solo ahí, cuando lleva aproximadamente 1 hora y 20, que es una barbaridad, sí que se le ofrece porque empieza a poner gestos de realmente agotamiento y de estar ya confundida por tanta pregunta, cuando ya está la defensa, que es el último turno, y ahí por primera vez le ofrece agua o sentarse o algo, y claro, ella lo que quiere ya es que termine todo, y después de tantos cortes pues ya no sabe cómo reaccionar y dice, no, vamos a ver si terminamos. Pero todo esto es contrario a las leyes. Las Claro. víctimas no solo tienen derecho a un espacio amable y a un espacio seguro, sino a un espacio adecuado para ellas, y pues eso, una silla normal, tampoco está pidiendo nadie una cosa espectacular, un micro que te permita estar sentada y por supuesto que se respete tu dignidad y después aparte tu intimidad, claro. Sí, decías antes que era prácticamente imposible que se apartara a este juez de un caso. Hemos hablado muchas veces de la impunidad judicial también en este programa. Es verdad que ha ocurrido una cosa, que es que han tenido, ¿no?, que abrirle un expediente por todas las quejas que ha habido de particulares, sobre todo de feministas, que se organizaron también para denunciar a este juez. Pero eso puede llegar a alguna parte, porque claro, eso ahora sigue un proceso. No es que directamente sea penalizado, sino que lo tienen que vigilar sus propios compañeros, ¿no? Bueno, es el Consejo General del Poder Judicial, efectivamente, quien recibe todas estas quejas, que parecer han colapsado la página de las quejas y reclamaciones ciudadanas, que está bien que se sepa que esto existe, podría ser con este caso o con cualquier otro, pero está bien que se sepa. Entonces, a partir de ahí se abre una cosa que se llama información previa, que es previa al expediente disciplinario, y se abre como una especie de investigación pues parecida a las judiciales. Hay un magistrado que es el promotor de la acción disciplinaria, que trabaja ahora para el Consejo General del Poder Judicial, que pedirá informes o tomará declaración a quien estime. Si lo hace al juez, que sí lo tiene que hacer, puede venir con abogado, y también llamará al fiscal. Hay un fiscal concreto que está adscrito a estos expedientes disciplinarios, que suele ser un fiscal con categoría de Tribunal Supremo
o así, vamos, de alta categoría, y este hace una calificación, que es como una acusación, y entonces decide si cree que ha cometido alguna sanción. Nosotros tenemos 3 tipos de sanciones en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Si alguien tiene interés, que busque en cualquier buscador un artículo 14 y los siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, aunque se han reformado, y le salen 3 tipos de infracciones y sanciones. Muy graves, graves y leves. Vale, muy graves te pueden llevar a la suspensión, al traslado forzoso y a la separación de la carrera judicial. Yo, por ejemplo, denuncié por esto al juez Alba. Lo que pasa es que como al final fue condenado, que el Consejo entendió que por los mismos hechos le abrió el expediente, se pidió por el fiscal separación de la carrera judicial y al final, bueno, pues como fue penalmente condenado a lo mismo, se aparcó el disciplinario. Pero tiene que ser muy grave para que se te pongan estas sanciones. Si son graves o leves, es solo advertencia y multa hasta 500 euros leves y multa de 501 a 6.000 euros graves. ¿Qué pasa? Que la falta de consideración a la ciudadanía puede ser leve o grave, puede ser multa o advertencia, pero no hay ninguna falta de consideración salvo 3 reincidencias que pueda considerarse muy grave y por lo tanto tener estas sanciones de traslado, separación o suspensión. Hay bueno, por supuesto las revelaciones sí son muy graves, pero nadie acusa en principio al juez de ser él quien ha revelado o quien ha difundido los vídeos. Y hay una que es el incumplimiento injustificable, no me sale ahora mismo la palabra, el adjetivo, de los deberes judiciales. Sí que es verdad, inexcusable. O sea, el desconocimiento inexcusable o la ignorancia inexcusable de deberes judiciales es algo que no es la prevaricación, que es delito, pero es una de las faltas más graves. Y es verdad que tratar a las víctimas, como dice la ley, son derechos de las mujeres y deberes judiciales. Pero yo no creo que vayan por ahí, sinceramente. Sería una sorpresa. Creo que irán por desconsideración y que hay un poco expectativas muy altas puestas en esto porque será probablemente una multa. Claro, porque por saber esto, ¿no? ¿Había que esperar a las quejas o el Consejo General del Poder Judicial podía haberle abierto un expediente entendiendo que no había cumplido con el ejercicio de sus funciones? Bueno, a ver, es verdad que el Observatorio de Violencia de Género y Violencia Doméstica del Consejo General del Poder Judicial, que se supone que es el organismo más feminista y más experto en violencias de todo el Consejo, sacó un comunicado, bueno, muy decepcionante, que hablaba tan solo de la filtración y no hablaba ni de la víctima ni cuestionaba en absoluto el comportamiento del juez. Entonces, este decía precisamente que no se había abierto ninguna diligencia porque no había ninguna denuncia y a las 24 horas ya tenían 900. Quiere decir que, bueno, eso evidentemente no era un pronunciamiento que fuera a durar más que, pues eso, 24 o 48 horas. En general, sí, se exige denuncia, pero hay antecedentes. Con el consejo anterior se hizo muy conocido que se llamó desde un viaje por parte del presidente del Consejo al promotor diciendo abramos expediente por esto, hablamos de investigación. Creo que tenía relación con jueces independentistas o por el derecho a decidir. Y a mí, por ejemplo, me admitieron una denuncia anónima. O sea, un señor que decía que era guardia civil del Ferrol del Caudillo, o sea, solo diciendo caudillo ya podíamos imaginar que no sé si era guardia civil, pero desde luego me extrañaría que actuara de forma anónima. Claro. Y fue una denuncia anónima, yo lo dije, bueno, si exigen denuncia, esta es anónima, no sirve, pero bueno, ellos siguieron para adelante con el señor sin identificar nunca. Aquello no acabó en expediente, como lo han intentado varias veces, pero nunca ha acabado en sanción disciplinaria. Pero bueno, sí que es lógico, quiero decir, en principio, aunque haya excepciones curiosas, con la ley en la mano sí debería haber alguien que se queje o que denuncie para abrir una información previa y es lógico. Claro, y cuando te encuentras ante un interrogatorio así, con esa actitud del juez, la defensa puede pedir que se pare el interrogatorio. Por supuesto. ¿Hay mecanismos para, digamos... Por supuesto, puede y debe. O sea, hay la fiscal de víctimas y estoy segura que si le hubieran preguntado a la de violencia contra la mujer, que Teresa Pramato, que ahora asciende al Supremo, había dicho lo mismo, quiere decir que ahora se traslada a la sala de lo penal,
la de víctimas ha dicho que ella no habría permitido esto sin intervenir. Claro. Yo creo que estamos todos acostumbrados a que intervenga la fiscalía y a que porque no solo acusas, tienes la obligación legal de preservar y proteger los derechos de las víctimas. Y por supuesto la defensa. Lo que pasa es que la abogada de defensa en este caso, bueno, yo no puedo criticarlo, pero parece que le hemos visto en entrevistas incluso públicas siendo tremendamente condescendiente. Yo entiendo que los jueces estamos en una situación, digamos, de superioridad frente a los letrados, pero también entiendo que el derecho de defensa, por supuesto que comprende también decir, por favor, bueno, si no quieres ni siquiera protestar ante las preguntas que se le están haciendo, al menos pide que se le trate con la debida dignidad, que se siente, que se le dé agua, que se le ajuste el micrófono a estar sentada, pide cautelas respecto de la filtración, porque parece evidente que la filtración no solo daña a Elisa, daña a todas las mujeres que estaban pensando en denunciar, porque es absolutamente disuasorio. A ver quién de nosotras se expone, si no somos Giselle Pelicot, que ella también dijo que habían sido humillantes las preguntas, pero a ver quién se expone a esto, ¿no? Pero sobre todo favorece siempre a los agresores. Porque, claro, que no haya más denuncias, ¿a quién favorece? A los agresores. O sea, tengamos claro lo que es la filtración y lo que persigue, ¿no? No digo quién lo ha hecho, sino cuál es su efecto, ¿no? Entonces, claro que el abogado en sala y en pleno y en ese ejercicio de defensa, y yo, vamos, creo que todas las abogadas feministas que yo conozco y las expertas en violencia sexual mucho más, jamás habrían permitido que esto siguiera adelante. Sí que pueden hacerlo. No vamos a valorar cómo se hizo o no se hizo, pero por supuesto que pueden hacerlo. ¿Y qué fases quedan de este proceso? Es decir, ya ha sido el interrogatorio, ahora tiene que decidir el juez si admite a trámite esa denuncia o no. Sí, él les dijo al final que en 5 días propusieran pruebas. O sea, esta ya está admitida a trámite porque ya está investigándose. Vale. Entonces, ahora todas las partes proponen pruebas, todo el mundo intenta llevar pues a los testigos que pudieran decir algo de esto, periciales si quieres, o informes que tú tengas que tengan relación con las actuaciones, pues normalmente pueden ser normalmente por asistencia psicológica, por atención emocional, incluso psiquiátrica, las consecuencias traumáticas, que normalmente lo son de los hechos. Todo tipo de documentos, que documentos ahora se incluye cualquier fotografía, vídeo, cualquier soporte de imagen o sonido, y les dijo que en 5 días, pues bueno, de unas pruebas también pueden salir otras. Quiere decir que, pues eso, que si un testigo dice una cosa y tú crees que puedes contradecirlo, hay una fase de investigación y ya al final, en unos pocos meses, este juez tiene que, salvo que sea apartado, que sería muy raro, tiene que decidir si esto va a juicio o no va a juicio, dar traslado al Ministerio Fiscal y a la acusación y ver si quieren acusar y por lo tanto ya ir a juicio oral. Pero hay una fase previa en la que el juez decide si tiene indicios suficientes para que esto prospere. Claro. ¿Y crees que hayamos conocido, ¿no?, el contenido de ese interrogatorio y que haya indignado, yo creo que a gran parte de la sociedad, hará que algo cambie dentro del sistema judicial o nos olvidaremos rápido? Pues mira, dentro de lo malo, del horror que ha sido la filtración y de todo el daño que hace a Elisa, e insisto, a las demás, a las que les enseña lo que les puede pasar si denuncian, que esta es mi gran preocupación. Bueno, pues una vez que ha sucedido, creo que está haciendo conversación en todos los medios y bueno, y a nivel político, comunicativo, social, incluso jurídico. Muchas decimos que hacía mucho tiempo que no veíamos esto, otras nos están diciendo que lo sufren todos los días en otro tipo de juzgados. Así que creo que es importante que se ponga el foco sobre cuando quien te tiene que proteger te hace más daño, porque aquí pasa una cosa, se ha hablado de revictimización, hay dos conceptos distintos, digamos que son sucesivos. La revictimización o victimización secundaria significa que tú eres víctima del delito y después eres víctima del proceso. Claro, es que tenemos a la víctima de la manada de Pamplona que dijo a toda España en una carta que el proceso había sido peor aún que el Portal. Y esto no nos llevó a una reflexión suficiente. ¿Cómo? O sea, esto, ¿no? O sea, que esta niña todavía diga a su madre, ¿mereció la pena? Que todas tengamos claro
que lo que te juegas ahí, o sea, que yo como jueza no sabría qué decir a una adolescente íntima de mis hijas o hija de una amiga que me dijera que si va o no va. Tendría que mirar qué garantías tiene Claro. en el sitio en concreto. Esto es algo que está pasando que con la ley solo sí es sí se pusieron muchísimas protecciones que antes no había dentro y fuera del proceso, pero ojo, que es realmente impactante, ¿no? Que hay una lucha ahí entre quienes no quieren y estaban subiendo las denuncias. Sí, Estaban subiendo y claro, esto pues, nos lo decía Interior, no es que hubiera más violencia sexual que antes. Evidentemente en el franquismo había más violencia sexual y no la denunciaba claro. nadie. El trabajo, en la escuela, en la iglesia, en fin, en todos los ámbitos. Pero estaba subiendo y esto, hay un problemón que puede ser esto, ¿no? Pues eso, disuasorio. Pero es verdad que dices, bueno, pues una vez que se sabe, vamos a tomar medidas. Y si estamos hablando de que fue tan ejemplarizante para, en el mal sentido, para las víctimas, yo con este ejemplo no voy, Mm, bueno, pues que sea ejemplarizante también la respuesta del Estado. Porque lo que te estaba diciendo, perdón, la revictimización la puedes hacer tú, la pueden hacer en los medios, la puedes hacer en el equipo deportivo, en el trabajo, en los estudios, las redes sociales, por supuesto, pueden machacar a una víctima y hacer que sea doblemente víctima. Pero cuando es el Estado, entonces roza la violencia institucional, porque cuando el Estado te golpea te hace mucho más daño que los medios, las redes sí, y sobre todo porque es quien tiene la obligación de protegerte. claro. Y ahí está en una situación de poder, o sea, si a ti te trata mal un señor o un medio o una red, te puedes ir o bloquearlo. Pero si te trata mal el juez que te ha tocado, no te puedes escapar. Y es más, te pasa esto, ¿no? Que tu abogado no protesta, que no sabes en qué manos estás. Las expresiones de la víctima en este caso eran evidentes. Así que, bueno, pues hagamos que también sea ejemplar la respuesta del Estado a esto que hemos conocido. Porque hace 25 años a José Luis García Ancos, el fiscal que interrogaba a Nevenka, Sí. 25 años, lo apartaron porque estaba en el juicio y los fiscales sí que puede decir su fiscal jefe que se aparte y sea sustituido por otro, por lo que se denominó maltrato procesal. Y creíamos que ya no estábamos en esto, pero ahora que sabemos que todavía hay residuos de esto, actuemos. Claro. De hecho, bueno, hay mucha gente que se está quejando, ¿no? De que las mujeres tengamos foros para hablar públicamente en redes sociales de nuestros agresores. ¿Cómo vives también eso? También tú desde tu punto de vista, porque evidentemente hay que denunciar, pero tú misma decías, yo depende de las garantías que tenga la persona, pues entiendo que pueda no denunciar en un juzgado. ¿Crees que esta gente que protesta por el señalamiento en redes sociales lo hace por desconocimiento o lo hace a mala fe? Creo que hay ambas cosas. Creo que hay que distinguir y Cristina Fallarás insiste muchísimo ante pues eso, las críticas a su muro de Instagram, de donde bueno, pues salieron varias víctimas también que evidentemente parece que nos están animando a denunciar, por lo que sea, ¿verdad? Claro. Pues Cristina insiste en que distingamos mucho entre lo que es una denuncia anónima o una delación y un testimonio feminista. O sea, ella está haciendo un relato feminista muy necesario. El pacto entre caballeros, el pacto de los hombres es un pacto de silencio ante la violencia sexual. Cuanto más silencio, más violencia sexual. Sí. Cuando nos achacaban injustamente haber sacado a agresores de la cárcel meses antes de lo que les correspondía, por decisión judicial, no por decisión de la ley ni del Ministerio de Igualdad, pero bueno, al final consiguieron lo que querían, que era echarnos del ministerio. Cuando nos achacaban esto, eh, eh, ay, acabo de perder el hilo, Sí. perdón. Nada, A tranquila, ver, de lo de Fallarás y los testimonios. La... ay, se me ha ido. No, bueno, que cuando nos decían eso, que Sí, cuando, perdón, que cuando nos decían que había hombres en la calle, sí, los que están en la calle son los que no han pisado jamás una comisaría ni un juzgado. Y estos son los reincidentes, la impunidad es lo que crea reincidencia. mm, Entonces, quienes llevan toda la vida abusando, tocando, haciendo lo que les da la gana en sus ámbitos y no han penado nada, estos son claro. los que agreden, ¿no? Esto es muy importante saberlo. Según los datos oficiales, la violencia sexual de las que reconocemos haber sido víctimas
de violencia sexual denuncia el 8% y de violación entre el 11 y el 13%. Es decir, un 90% de esta violencia continúa oculta. Sí. ¿Qué pasa? Ellos están muy cómodos en el pacto de silencio. ¿Cuál es el pacto de las mujeres? Relatarnos, el contrario. Decir, pues somos mayoría, nos ha pasado esto, es una violencia sistémica y por lo tanto hay que tomar medidas que no necesariamente pasen por una condena y un juicio que está sometido a muchas más condiciones. Cada vez más gente dice, si te ha pasado denuncia, hola, con esta filtración y este trato a Elisa, ¿en serio me vas a decir que si a tu hija le pasara directamente vas a denunciar sin saber nada de cómo la van a tratar? No es cierto. Y sobre todo, sin condena, no me lo creo por presunción de inocencia. A ver, esto es una manipulación interesada. La presunción de inocencia la tengo que aplicar yo en juicio. No yo cuando estoy en redes sociales, o Cristina, o nosotras, las feministas, cuando estamos en redes sociales y nos relatamos lo que nos pasa, siempre sin nombre del agresor. ¿De qué tiene la exclusividad la justicia penal? En penar al agresor. Pero afortunadamente no tiene la exclusividad en proteger a las víctimas. Hay un sistema de institutos de la mujer, de centros de crisis 24 horas, que debería haber más, pero bueno, todavía están construyéndose gracias a la ley solo sí es sí, etcétera. Hay un montón, todo un sistema civil, digamos, social, administrativo, que no es penal, que está hecho para protegerte. Y una cosa, cuando a un hombre asesina o deja malherida a una mujer y se suicida, nunca tiene condena. En este país y en ningún país civilizado penamos a los muertos. ¿No ha cometido violencia? ¿De verdad su hija o la propia que ha sufrido un intento de asesinato y está viva no puede decir que es víctima de un intento de asesinato? Sí. A mí el juez Alba me intentó decir varias veces que yo no podía decir que él era un corrupto o que yo era su víctima. No consiguió callarme y no consiguió que dejara de decirlo. Eso es verdad, obtenga o no sentencia, porque era muy difícil obtener sentencia. Entonces, entre la delación anónima, que lo están todos con brocha gorda, como si nosotras fuéramos poniendo estigmas a hombres como agresores, y estos testimonios, déjennos con nuestros testimonios que sabemos lo que estamos haciendo y ustedes estaban muy cómodos en su pacto de silencio, los hombres no agresores, no, los hombres agresores te escuchan y están a favor de este relato. Así que dejemos de mezclar las delaciones sí. o esto con lo que es una historia feminista absolutamente necesaria y que sí va a da la medida de este problema sistémico. Pues Victoria Rosell, muchísimas gracias por estar con nosotras, siempre es un placer escucharte, nos vemos y ojalá en mejores condiciones, ojalá todo mejore y todo cambie, ¿no? Aunque tengamos que pasar por este tipo de procesos que nos provocan tanto shock. Sí, yo creo que sí. Lo que me da mucha pena es que probablemente haya mujeres que nunca puedan dar ese paso. Pero si quieren, aquí estamos en todas partes, no solo en los juzgados, y también, por favor, un mensaje de esperanza a mujeres que denuncien que también hay juezas como nosotras, como la Asociación de Mujeres Juezas de España, que ha sacado un comunicado magnífico hablando de inobservancia de deberes judiciales, de malas prácticas. Es decir, que no todos los jueces son así y que, bueno, que seguimos aquí y que juntas seguro que podemos mejorar todo esto. Gracias, Marina. Seguro que sí. Muchas gracias, Victoria. Hasta luego. Buen fin de semana. Chao.